Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase el día de hoy y para ello pues vamos a iniciar eh, mostrándoles el tema aquí de la clase, que es átomos y elementos y compuestos. Vamos a iniciar con una serie de preguntas sobre saberes previos, a ver qué saben ustedes acerca de estos temas que vamos a ver en esta tarde. Dice la pregunta número 1, dice, y esta pregunta pues va dirigida para Ariadna. Vamos a empezar aquí con el orden de la lista. Y para ella, pues, en el átomo, ¿usted cree que hay energía? Sí, Sí, correcto, ¿verdad? Hay energía y vamos a estudiar sobre eso. Cintia Girón, cuando escucha la palabra orbital, ¿qué es lo que se le viene a la mente cuando escucha la palabra orbital o órbita? algo que flota. Algo que flota, más sí, más o menos. ¿Qué diurquía orbital? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra orbital o órbita? Buenas tardes, se me viene a la mente una órbita, un espacio. El espacio, algo que está, ¿verdad? Suspendido, ¿verdad? Muy bien. Pregunta número 3 dice, la masa atómica y el número atómico, ¿esto dónde creen ustedes que lo podemos encontrar? ¿En qué implemento que usamos los maestros? Natalie Blandón, ¿en qué material que usamos los maestros de que damos química encontramos esto de masa atómica y número atómico? ¿Qué objeto, qué material lo usamos los maestros que damos clases de química y lo agarramos, lo tenemos en nuestras manos y damos clases de química, donde se muestra esto de masa atómica y número atómico? Natalie, Jamie Toledo, Cintia Girón, Ariadna, ¿sabe usted? No lo encontramos en la tabla periódica. Tabla periódica, correcto, muy bien, eso es en la tabla periódica, ¿verdad? Luego dice la pregunta número 4, el electrón, el protón y el neutrón, ¿dónde lo encontramos? Natalie. No sé si está Natalie en la clase, si me puede decir presente. Jamie, ¿dónde encontramos el electrón, el protón y el neutrón? ¿En qué objeto? ¿En los temas que vimos anteriormente? Angie, No sé, hasta en la misma pregunta está la respuesta. Ahí en la pantallita está la respuesta. ¿En dónde están esas partes? El electrón, el protón y el neutrón, ¿en dónde están esas partes? Ajá. En el átomo. En el átomo, correcto, ¿verdad? Ahí están las partes. Y la pregunta número 5 es, ¿cuántos elementos tiene una tabla periódica? Ariadna, Sí, ¿cuántos elementos tiene una tabla periódica? 118. 118 elementos, ¿verdad? Unas tablas que tenemos
que usamos, ¿verdad? Pero actualmente pues se conocen las tablas de 121 elementos. Ah, bueno. Vamos a ver. Vamos a continuar. Gracias. El contenido temático que vamos a ver el día de hoy es niveles de energía, orbitales y sus formas, notaciones espectrales, distribución electrónica, número atómico y número de masa, descubrimiento del electrón, protón y neutrón, elementos químicos, moléculas y compuestos moleculares. Bienvenidos a la clase. En química y en teoría atómica, hablar de niveles de energía es parte del hecho de que los electrones que forman parte del átomo están distribuidos en capas o también llamados niveles de energía. Es decir, a los niveles de energía también los llamamos capas. En función de la capa que ocupa un electrón, tiene una u otra energía. De ahí que se diga que ocupa una capa de cierto nivel energético. ¿Sí? La existencia de capas se debe a dos hechos. El principio de exclusión de Pauli, que limita el número de electrones por capa, y el hecho de que solo ciertos valores de la energía están permitidos. Técnicamente estos valores coinciden con los autovalores del operador hamiltoniano cuántico que describe la dinámica o la trayectoria de los electrones que interactúan electromagnéticamente en el núcleo atómico. Escuché que me preguntaron algo, no sé. ¿Retrocedo? Listo. Existen 7 niveles de energía o capas que pueden situarse los electrones, numerando desde el 1 hasta el número 7, que es el más externo, es decir, el último. A su vez, cada nivel tiene sus electrones repartidos en distintos subniveles que pueden ser de 4 tipos. Entonces, hay 4 tipos de subniveles. ¿Cuáles son? S, P, D y F. S, P, D y F. En cada subnivel hay un número determinado de orbitales que pueden contener como máximo 2 electrones cada uno. Si hay un orbital S, entonces este orbital S va a tener un máximo de 2 electrones. Si hay 3 orbitales P, estos van a tener un máximo de 6 electrones. Los orbitales D van a tener un máximo de 10 electrones y los orbitales F van a tener un máximo de 14. Es decir, para S2, para P6, para D10 y para F, 14 electrones máximos. Hasta ahí nomás. Para calcular el número máximo de electrones que vimos en la diapositiva anterior, por ejemplo, ¿dónde sale S2, S6, S10 y S14? Aquí está la fórmula que se usa. 2 por N a la 2. Ahí la tenemos. Entonces, S1, S2, S3, el número 3, el número 4 y el número 5, que están encerrados en el paréntesis, es el nivel de energía. Entonces decimos, si está en el primer nivel de energía, sería 2 multiplicado por la N, que N es el nivel de energía, y en este caso estamos en el nivel 1, y ese 1 lo vamos a elevar al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por el 2. Entonces sería igual a 2. El segundo nivel de energía, en donde está la N, voy a poner el número 2. En donde está la N, voy a poner el número 3. En donde está la N, voy a poner el número 4, y así, ¿verdad? Hasta llegar al nivel 7.
Primero lo que hacemos es elevar al cuadrado y después multiplicamos por el número de la izquierda. Es decir, 2 al cuadrado es 4 y 4 por 2 es 8. 3 al cuadrado es 9 y 9 por 2, 18. Y así, ¿verdad? Hasta llegar al nivel 7. Aquí tenemos ya resuelto el nivel 6, el nivel 7. 98 electrones, ¿verdad? El nivel 7 como máximo. Los niveles de energía son la capa. Ahí tenemos el concepto de lo que es un nivel de energía. Los niveles de energía son la capa, la carga de energía que posee un electrón. La carga que posee un electrón, un protón, ¿verdad? Una partícula subatómica con respecto a la cercanía o qué tan lejos está del núcleo. Por ejemplo, si ustedes pueden ver, ¿qué está más cerca del núcleo en la imagen? ¿El nivel 1 o el nivel 5? El nivel 1. ¿El nivel? 1. No le escucho. No sé si es mi audio, no sé. El nivel 1. Compañera. Se escucha bien suave, no sé si será. Si alguien me puede responder, ¿cuál es el nivel que está más cercano al núcleo? ¿El 1 o el 7? El 1. El 1 dijo ella, Lee. El 1. Sí, yo le escucho bien a las dos que hablaron ahorita, pero por aquí La hay una. compañera anterior dijo el 1. Bueno. Mientras más lejano esté el electrón del núcleo, mayor será su carga electrónica. ¿Cómo o de dónde salen esas letras o esos números? Pues usan, ¿verdad?, una denominación espectroscópica, es decir, usando letras para representar K, L, M, N, O, P, Q. Y para los números es una denominación cuántica, es decir, usando números arábigos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, cada una de ellas es un tipo de denominación. La espectroscópica, que usa letras, y la cuántica, que usa números arábigos. Ahí tenemos. Disculpe, Lee. Leyó mi ¿Sí? mensaje. Se lo envié al privado. Sí, Cintia. ¿Está bien? Gracias, Lee. Aquí tenemos, de acuerdo al nivel de energía, cuáles son los subniveles, ¿verdad? Y ya sabemos de que son 4, S, P, D y F, pero de acuerdo al nivel de energía, en algunos pues no hay, no están los 4 subniveles. Miren, en el nivel de energía número 1, solamente está el subnivel S. En el nivel de energía 2 está la S y la P. En el nivel de energía 3, aquí ya está completo. S, P, D. Solamente 3. En el nivel 4, aquí sí ya está completo. S, P, D y F. En el nivel 5 igual. En el nivel 6 solo está S, P y D. Y en el nivel 7 solo está S y P. Solamente esos subniveles hay. ¿Qué es un orbital atómico? Bueno, es una función de onda monoelectrónica que por lo tanto describe el comportamiento de un único electrón en el contexto de un átomo. Un orbital es una región, me gusta más ese concepto, una región energética, o sea que tiene energía que se encuentra alrededor del átomo, como decían algunos de sus compañeros, como suspendida o como en el espacio, decían sus compañeros, y en el cual hay mayor probabilidad de encontrar un electrón, el cual realiza movimientos en forma de ondas.
Vamos a hablar un poco acerca de cada uno de los orbitales. Orbital S, orbital D y orbital F. El orbital S, pues, se deriva del nombre sharp, que significa nítido. El orbital S tiene forma esférica. El orbital S aumenta de tamaño con el nivel de energía. Y el orbital, cada orbital S puede contener un máximo de 2 electrones. Y aquí tenemos un ejemplo de un orbital S, miren, redondo, esférico, perdón, como decía, dice forma esférica, dice que aumenta de tamaño con el nivel de energía y cada orbital pues nada más puede tener un máximo de 2 electrones. Son algunas de las características que tiene el orbital S. Y por ahí tenemos el ejemplo. Miren, es una forma esférica. Un círculo, ¿verdad? Aquí tenemos otro círculo, es el mismo orbital S. Y aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Representado de esta forma. Igual es un círculo. El orbital P, pues su nombre deriva de la palabra principal. Consta de 2 lóbulos, es decir, pareja de lóbulos o lados o si un lóbulo es como una parte, dos partes que se proyectan a lo largo de un eje en el plano cartesiano. Están orientados en cada uno de los 3 ejes. Están en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Miren, este está en los 3 ejes. Y aquí este, ¿verdad? Está en el eje Y y en el X. Y al unirlos los dos, ¿verdad? Pues se encuentra en el centro. Todos tienen la misma forma y energía, pero con diferente orientación, perdón. Y cada orbital P puede contener un máximo de 6 electrones. Aquí tenemos, miren, los orbitales P en el X, en el Y en el Z. En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Aquí tenemos PX, miren. Tenemos PZ y aquí tenemos PY. Por eso dice que está ubicado en los 3 orbitales, en el X, en el Y y en el Z. Aquí lo dicen. Están orientados en los 3 ejes. El orbital D, pues, deriva de su nombre de diffuse. Se caracteriza por tener múltiples formas. En el orbital P, ¿verdad? Solo teníamos estas 3 formas. En el orbital P solo teníamos estas 3 formas. Y aquí en el orbital D, pues hay, ¿verdad? Múltiples formas. Es decir, 5 orbitales. Y cada orbital D solamente puede tener un máximo de 10 electrones. Esas son las características de él. Su nombre, diffuse. Hay 5 tipos de orbitales, ¿verdad? En este D. Y cada orbital pues tiene un máximo de 10 electrones. Y aquí tenemos, miren, DXY, DYZ, DXZ, perdón, DYZ, DX al cuadrado menos Y al cuadrado y DZ al cuadrado.
Son los 5 ejemplos de orbitales D. Lick, ¿Sí? ¿lo puede retroceder, por favor? Si usted me dice. Ahí Orbital, en la D, orbital S, en orbital D. las características o Sí, la imagen. no, ahí las características. Ok, está bien. Ahí están. Ustedes las pueden ahí hacer captura o copiar igual. Ya, Lick. Las imágenes, ¿verdad? Aquí están. Tenemos, estas están ubicadas en el X. Miren, este es el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces estas están ubicadas en el X, estas están ubicadas en el Y, o sea, en la vertical. Y la Z, ¿verdad? Es así como diagonal. Y estas, pues, aquí tenemos, ¿verdad? Los 5 ejemplos, los 5 tipos, perdón, de orbitales D. El orbital S, pues su nombre deriva de fundamental, F de fundamental. Este orbital tiene forma multilobular, o sea, muchos lóbulos, muchas partes, muchos lados. Existen, ¿verdad? 7 tipos de orbitales F. En el D, miren, solo decía que habían 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí hay 7, ya lo vamos a ver. Cada orbital F puede contener hasta un máximo de 14 electrones. Los orbitales F tienen formas diversas, formadas por grupos lobulares y anillos. Son las características del orbital F. Su nombre, tienen varias formas multilobulares. Existen 7 y en el anterior solo existían 5. Y en el P solo habían 3. Este tiene una capacidad de 14 electrones. Y aquí tenemos, ¿verdad? Los 7 tipos de orbitales F. Aquí los tenemos. Le pueden hacer captura, ¿verdad? Para luego poderlos dibujar en el cuestionario. Me avisan cuando ya hayan tomado captura. Hay que dibujar la forma. ¿Sí? No. En alguna pregunta dice eso. No, solo dice forma. Y sus formas. Sí. Esto hay que dibujarlo. Estas 5. Estas 3. Esta de S. Y la de F. En, en la pregunta que dice sobre los orbitales, te les voy a decir qué pregunta. En la pregunta 9, 10, 11 y 12, lo que hay que escribir ahí son las características
Por ejemplo, aquí en el S hay que escribir esta característica. Una 2, ¿verdad? Una 2 y luego hacer el dibujo que tenemos acá. Luego en el P igual unas 2 características y luego sus formas. Aquí están sus formas. Luego aquí también unas 2 características y sus formas. Y aquí también unas 2 características y sus formas. ¿Estamos? Gracias, Lick. ¿Perdón? Gracias. Ok, gracias. Miren aquí este maestro de química, pues, esta maestra de química está impartiendo la clase sobre orbitales atómicos y por medio de globos, por medio de bombas, como la llamamos nosotros, o globos, ¿verdad? Pues ella creó orbitales atómicos. Y aquí tenemos una tabla periódica, miren cuáles son los elementos que pertenecen al orbital S, al orbital D, al orbital P y al orbital, ¿verdad? F. 1, 3, 5 y 7. Repito, 1, una forma, 3 formas para el P, 5 formas para el D y 7 formas para el F. Hay una noticia muy importante acerca de los orbitales atómicos. ¿En qué los están utilizando? Pues los están utilizando en lo que es la microscopía de fotoionización para, ¿verdad? Observar átomos en una técnica, ¿verdad? En donde se muestra exactamente, ¿verdad? Cómo se representan o cómo se ven orbitales atómicos en la vida cotidiana. No creo que entramos a la pregunta número 13, ¿verdad? ¿Sí? Y dice qué es notación espectral y qué otro nombre recibe la notación espectral. Pues la notación espectral es la disposición, que de aquí pueden iniciar, la disposición de electrones en niveles de energía alrededor del núcleo de un átomo. Según el antiguo modelo atómico de Bohr, los electrones ocupan varios niveles en formas, en órbitas alrededor del núcleo, de la primera capa más cercana al núcleo, la letra K, hasta la séptima capa, que es la capa número Q, que es la más alejada del núcleo. En términos de un modelo mecánico cuántico más refinado, las capas K y Q se subdividen de un conjunto de orbitales, cada uno de los cuales puede ser ocupado por no más de un par de electrones. Es decir, en el orbital S, 2 electrones, en el orbital P, 6 electrones, en el orbital D, 10 y en el orbital F, 14. Comúnmente la configuración electrónica se utiliza para describir los orbitales de un átomo en su estado fundamental, pero también puede usarse para representar un átomo que se ha ionizado en un catión o anión. Catión, ¿verdad? Son iones de carga positiva. Siempre me gusta usar la T para saber que es un más, ¿verdad? Y el otro, anión, ¿verdad? Es carga negativa. Compensando con la pérdida o ganancia de electrones en sus respectivos orbitales. Muchas de las propiedades físicas y químicas de los elementos pueden correlacionarse con sus configuraciones electrónicas únicas. Los electrones de valencia, los electrones de la capa externa, ahí se le llama a estos electrones. Los de la última capa se llaman electrones de valencia. Son el factor determinante para la química única de un elemento. Bueno, está preguntando de qué notación espectral, ¿verdad? Entonces, les mencionaba de que pueden copiar hasta aquí. Es la disposición de electrones en niveles de energía alrededor del núcleo de un átomo. Y luego dice que otro nombre recibe. Pues aquí tenemos el primer nombre que recibe. Configuración electrónica. El segundo nombre que recibe es diagrama de Moeller. Es una guía utilizada en química para calcular la configuración electrónica de un átomo mediante su número atómico que se representa con la letra Z. El diagrama de Moeller también
conocido como método de la lluvia. Aquí tenemos otro nombre que recibe ese mismo, método de la lluvia o regla de las diagonales. Es un método gráfico y mnemotécnico para aprender la regla de Madelung, una técnica para conocer y escribir la configuración electrónica de los elementos químicos. Aquí tenemos, mire, otro nombre, diagrama de Mueller. A ese mismo se conoce como método de la lluvia, o también llamado regla de las diagonales. Y también tenemos otro nombre, miren, la regla de Madelung. Son otros nombres que recibe estas notaciones espectrales. La regla de Madelung, pues, es un esquema, ¿verdad?, relacionado al diagrama de Mueller en la representación gráfica. Y esta, ¿verdad?, pues, se divide en dos reglas. La primera regla habla de que los orbitales con los menores valores de n más L, ¿verdad?, estos son números cuánticos, se llenan primero siendo n el número cuántico principal, que se representa con la letra n, y L, ¿verdad?, el segundo número cuántico, ¿verdad?, el momento angular orbital. Y la segunda regla dice que si dos orbitales tienen el mismo valor de n más L, los electrones ocuparán primero aquel con menor valor en n. Este es otro nombre que recibe, ¿verdad?, la notación espectral, diagrama de Aufbau. Es un instrumento que funciona como una guía bastante útil para predecir lo que se denomina como configuración electrónica presente en diversos elementos. Los fundamentos que permiten la construcción de este tipo de diagrama se idearon en un principio como un método para explicar la estructura atómica, es decir, la estructura del átomo. El modelo formulado por el físico Niels Bohr, un creador de un modelo atómico, este recibió, ¿verdad?, el nombre de Aufbau, que en alemán, ¿verdad?, significa principio de construcción. En vez de principio, en vez del nombre científico. Y verdad también se conoce, como ya los habíamos dicho, aquí tenemos otro nombre, miren, la regla de Serrucho o la regla de Madelung. Entonces, ¿cuántos nombres escribieron ustedes que recibe esto de notación espectral? ¿Cuántos nombres? Carlos Portillo, Elizabeth Herrera, Elsa, Excelí, Isaí. Vamos a ver si me pueden responder esa pregunta. Lucía, Natalia, Carla Rivas, Karina, Jocelyn, Oscar, Ricardo, Sandra, Tania. ¿Qué otros nombres recibe las notaciones espectrales? ¿Cuáles escribieron ustedes? Yo escribí 5. Bueno, copié 5. Vamos a ver, ¿me las puede leer? Configuración electrónica, diagrama de Moyer, regla de Madelung, diagrama de no sé. Aufbau. Ajá, y regla de Serrucho. Correcto, gracias. Aquí tenemos ya el diagrama este que, ¿verdad?, que es el que utilizamos para las notaciones espectrales. Miren, 1s2 va por aquí, luego se mete en medio, sigue derecho y entramos otra vez en línea recta y nos encontramos al 2s2. Seguimos, doblamos en medio sin tocar nada y luego entramos al 2p6. Luego seguimos derechito y encontramos al 3s2. Yo esto lo veo como una autopista, miren, como una autopista en donde ahí va el carrito, ahí va el carro, ¿verdad? Y cada uno de estos yo lo veo como un túmulo, ¿verdad? En donde hay que pararnos o seguir, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de configuraciones o distribuciones electrónicas que existen? Estamos en la pregunta 14.
Dice la primera que tiene varios nombres: global, completa, estándar, convencional, externa o total. Tenemos la otra, global externa, abreviada, parcial o condensada. Tenemos la otra, perdón, también dentro de esa, resumida, interna, de kernel, reducida o simplificada. Tenemos la número 3, la detallada por orbitales o también llamada desarrollada. El diagrama de orbitales, configuración de diagramas o diagrama o spin, o gráfica o spin, también llamada vectorial. La semidesarrollada y la configuración en estado basal. Tenemos 6 configuraciones, ¿verdad? Igual usted no es necesario que las escriba todas, pero con unos 3 nombres: global, completa, estándar, hasta ahí está bien. La otra, global externa, abreviada parcial, hasta ahí está bien. Detallada por órbitas, o también llamada desarrollada. La del diagrama de orbitales, o también llamada configuración de diagramas, o configuración gráfica, o configuración de spin. Spin significa giro. Y la semidesarrollada y la estado basal. Vamos a ver algunos ejemplos de cada una de ellas. Miren, tenemos ejemplo de la configuración. Si me pueden hacer capturas, por favor, de esta pantalla y compartirlas al grupo ahorita, por favor. Vamos a ver quién lo manda. Voy a estar aquí pendiente. La primera persona que lo mande, vamos a darle un premio al final de la clase. Tenemos el ejemplo de configuración externa, también llamada, ¿verdad?, de kernel. Ok, ya cayó de Carlos, gracias. Cayó de Exceli, gracias. Cayó de Oscar, de Carla, de Lucía y de Kate. Sí están en clase. Miren, tenemos la desarrollada por orbitales. Gracias, Ariadna. Miren esta que tenemos aquí arriba. Esta es muy distinta a esta que tenemos aquí abajo. Gracias, Angie. Esta también que está aquí. Miren, orbitales. ¿Recuerdan las letras que tenía cada orbital, verdad? Gracias por las imágenes, Elsa. Gracias. Tenemos el diagrama de orbitales, o también llamada de diagrama, gráfica o de spin. Tenemos la semidesarrollada y la en estado basal. Compartan capturas de esta otra, por favor. Esta otra pantalla. Ok, gracias, Carla. Ahí estamos bien. Gracias, Isaí. Gracias, Elsa. Muy bien. Gracias, Lucía. Estamos en clase. Gracias, Angie. Exceli, Katie, Ariadna, Liz, Natalie. Muy bien. Luego aquí tenemos cómo es que se llama cada uno de estos. Miren, por ejemplo, el número grande se llama nivel de energía. La letra, perdón, significa subnivel de energía. Y los números que están encima de las letras se llaman electrones, ¿verdad? Electrones, número de electrones, se llama. Y del último se llama electrones de valencia. Entonces tenemos 4 partes. Miren, nivel de energía, el número grande. Letra, subnivel de energía. Gracias, Natalie. Pensé que no estaba en clase porque yo la he estado mencionando en las preguntas. Subnivel de energía son las letras y electrones son cada uno de estos números que están aquí encima. Y el último se llama electrón de valencia. Ya vamos a saber por qué se llama electrón de valencia. Pues miren, este diagrama que tenemos aquí, miren,
yo lo convertí, miren, si ustedes se fijan, es como un camino, ¿verdad? Miren, camino. Yo les digo a mis estudiantes de que cuando van por aquí en medio, ¿verdad? El carro va, ¿verdad? En quinta, en sexta, ¿verdad? Pero aquí ya tiene que doblar la moto o el carro, miren, y se encuentra un túmulo. Entonces, esto yo lo convertí en un juego y así lo tengo, miren. Es un Mario Bros, ¿verdad? Que va caminando y pues va atrapando cada una de estas monedas. ¿En qué consiste la configuración electrónica? Consiste, ¿verdad? En ir sumando estos numeritos de arriba, 2, más 2, más 6, más 2, más 6, más 2, más 10, hasta llegar al número que me dice el ejercicio. Por ejemplo, si el ejercicio me dijera el elemento de la tabla periódica número 15, ¿hasta dónde llegarían ustedes corriendo con Mario Bros? Sumamos 2 más 2. 4. 4. 4 más 6. 10. ¿Me pasé o sigo de, me pasé de 15 o sigo? Siga. Ok, ¿luego cuánto? 10. 10. Luego 10 más 2. 12. 12. ¿Me pasé o sigo? Siga. 12. 12 más 6. 18. ¿Me Sepa. pasé? Sí. Ok, entonces hasta ahí llego hasta 18, pero me pasé. Pero este número 6 se llama electrón de valencia. Ese número yo lo puedo modificar. ¿Cuánto ocuparía para llegar a 15 nada más? 3. 3, correcto, ¿verdad? Entonces, aquí en vez de que diga 3P6, va a decir 3P3, ¿sí? Sí. 3P3. ¿Por qué 3P3? Bueno, lo voy a decir por qué. Porque 2 más 2 es 4, más 6 de aquí arriba son 10, más 2 de aquí arriba son 12, más 3 que van a ir aquí, porque solo necesito 3, serían 15. Porque estamos trabajando con el elemento número 15. Aquí tenemos el ejemplo del cloro, miren. El cloro es el número 17, es decir, voy a llegar hasta el 17, ¿sí? Y entonces, mire, copié 1S2, lo copié aquí, 2S2 lo copié aquí, 2P6 lo copié aquí, 3S2 lo copié aquí y 3P6 lo copié aquí. Porque hasta ahí tengo 18, ¿verdad? Pero dice aquí, me pasé de 10, o sea, me pasé. Es hasta 17. Entonces modifico el último y estaba en 6 y quedaría en 5. A este 5 se le llama electrones de valencia. Y ahora sí, 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 5, 17. Que es el número que tenemos aquí, miren, 17. El licenciado solo el último se Solo el agarra. último se puede modificar, solo el último nada más. Lo que usted necesite es que como usted lo va a modificar. Vamos a hacer otro ejemplo. Si fuera el elemento número 21, ¿hasta dónde llegaríamos corriendo con Mario Bros? Entonces comencemos a sumar. 21, recuerden, ¿verdad? 21. Iniciamos. 2 que están arriba de la S más 2 de aquí, de arriba de la S, sería 4. 4 más 6 de arriba de la P, 10. 10 más 2 de arriba de la P, 12. de la S, 12. 12. 12 más 6, 18. 18 más 2, 20. 20. Haría 3 de 1. ¿Sigo o hasta ahí nomás llego? Hasta 4S2. Siga. Sigo, Solo ¿verdad? tiene que agarrar Trabajo 1. con 3 de 10. ¿Pero ocupo los 10? No. ¿Solo ocupo cuántos? 1. Entonces quedaría en 3 de 1. 1. Uno. Perfecto. Y luego corroboro otra vez a ver si sumé bien. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18,
más 2, 20, más 1, 21. Creo que me entendieron, ¿verdad? Sí. Luego entramos con la siguiente configuración que se llama configuración electrónica abreviada, resumida, ¿verdad? Y para ello necesitamos, miren, hacernos primero una pregunta. Y la pregunta es una pregunta muy larga, pero es la que me va a ayudar para poderle dar respuesta a esto. Y dice la pregunta: ¿en qué fila ubique el elemento cloro? Miren, cloro. Busquemos el elemento cloro. ¿Quién me ayuda a buscar el elemento cloro? Vamos a ver aquí arriba. No. En la segunda fila tampoco está el cloro. ¿Estará por la tercera fila? Vamos a ver. Aluminio, silicio, Después de la S. fósforo, azufre y cloro. Ahí lo tenemos, miren. Entonces la pregunta es la siguiente. Ubica el elemento cloro o ubica el elemento que te da el ejercicio, en este caso cloro, búscalo, ¿verdad? En la tabla periódica, ubícalo. Una vez que lo ubiques, llega al final, o sea, hasta aquí al tope, miren. Si el elemento estuviera acá en el cromo, debo de llegar hasta el tope, miren. ¿Sí? De aquí hasta el tope. Entonces, qué casualidad que me quedó cerquita del final de la tabla periódica. Entonces, dice la pregunta: ¿dónde se encuentra el elemento cloro? Búscalo. Ubícate al final y sube una grada. Y aquí estamos en el elemento neón. Miren, repito, dice: busca el elemento en qué fila está. Está en la fila 3, miren. Luego dice: llega hasta el final y sube una gradita y escribe el símbolo y el elemento y el número atómico. El símbolo del elemento y el número atómico. Escribe eso en neón 10. Neón 10. ¿Se entendió ese paso? Sí. Si el elemento hubiera estado aquí, si el elemento hubiera estado aquí en esta fila, miren, vamos a usar el amarillo. Si el elemento hubiera estado aquí en la fila 5, si hubiera sido el elemento 42, un ejemplo, entonces digo, de 42 me voy hasta el final. ¿Y luego qué hago cuando llego al final? Subir. Subo una Sube. grada, ¿verdad? Muy bien. Y escribo el símbolo y el número atómico, 36. Entonces, ahora sí me voy a la configuración. Y miren, me ubiqué en neón, escribí 10 y luego me voy a esta configuración y sumo hasta 10. 2 más 2, 4, más 6, 10. Y el resto, hasta aquí es 10, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ahí es 10, ¿verdad? 2 más 2, 4, más 6, 10, ¿verdad? Sí. Y el resto es esto lo que me sobra, miren. Ok. Entonces cuento hasta 10. ¿Por qué hasta 10? Porque el elemento que está aquí vale 10. Miren, por eso, porque este elemento vale 10. Por eso llego hasta 10 en esta configuración. Hasta 10. Y el resto lo copio. Memorícense. 3S2, 3P5. 3S2, 3P5. 3S2, 3P5. Ahora van a ver dónde está ese 3S2, 3P5. Aquí está, miren. ¿Cuánto vale neón? 10. 10. ¿Cuánto vale neón? 10, ¿verdad? Miren, aquí está. ¿Cuánto vale neón? 10. ¿Sí?
¿Cuánto vale neón? 10. Ahí está, miren. Y ahora, lo que me sobró, lo voy a copiar aquí, ¿verdad? Al par de neón 10. Y ahora sumo y digo, 10 de neón más 2 de aquí serían 12, más 5 de aquí serían 17. 17. 17. 17, miren. Y este 17 es el mismo número de aquí, miren. 17. Miren, el mismito número. Que también aquí, al sumar todo esto, me daba también 17. ¿Sí? Todo debe de dar el mismo número atómico de cada elemento. Y luego, ¿verdad? Esto que está aquí, lo ubico aquí en las flechitas. Miren, aquí dice S, aquí dice P, aquí dice D y aquí dice F. Miren. Entonces dice que en la S, escriba, represente 2 electrones. Entonces aquí están, miren, en la S hay 2 flechitas, una para arriba, siempre va la primera para arriba y la segunda para abajo. Y esas 2 flechitas corresponden a esos 2 electrones de ahí, miren. Y dice que en la P, perdón, hay 5 electrones, que son los 5 que están ubicados aquí en la P, miren. 5 electrones. Una flechita para arriba, una flechita para abajo, ¿sí? Una flechita para arriba, una flechita para abajo. Entonces, cada flechita significa, ¿verdad? Un electrón. Entonces dice que en la S ponga 2 flechitas, es decir, 2 electrones. Y que en la P ponga 5 flechitas, es decir, 5 electrones. Pero las flechitas, vamos a aprender cómo es que se ponen. Las flechitas se ponen así. Primero las que van para arriba, llenamos todos los cuadros, todas para arriba, todas para arriba, todas para arriba. Luego regreso y ahora todas para abajo. Entonces digo, aquí tengo, miren, primero hago una para arriba, otra para arriba y otra para arriba. Regreso y ahora hago para abajo, llevo 4 y luego otra para abajo, llevo 5. ¿Alguna pregunta aquí en este tipo de ejercicios? Sé que este es el más fácil, ¿verdad? Porque se llama configuración completa. Sé que aquí usted solamente va a ir caminando, caminando y sumando esto de arriba, ¿verdad? Esta es fácil, se llama completa. Pero la abreviada es esta, miren. En la que usted en la abreviada lo que dice es, esto. ¿Dónde está mi elemento? Vámonos hasta el fondo. Y subo una grada. Y escribo lo que vale el elemento, 18 argón. ¿Sí? Y luego, ¿verdad? Me voy a este esquema. Me ubico aquí y digo, estoy en la fila del argón. Entonces voy a escribir aquí el resto antes de llegar
al número que me da el ejercicio. Por ejemplo, ¿cuánto valía este elemento? 17, ¿verdad? 17 valía este elemento, ¿verdad? Pero como cuando hice esto, dije, ¿dónde está el cloro? Ah, está aquí. Vamos al fondo. Subo una grada. Escribo 10 neón. Entonces, esos 10 ya no los voy a escribir. Esos 10 ya no los voy a escribir, miren. Por eso, estos 10 ya no los voy a escribir, miren. Estos 10 ya no. Estos 10 ya no. Solo voy a escribir el resto. Solo voy a escribir esto. 3S2, 3P5. Entonces, miren. Escribo neón vale 10. Y luego copio el resto. O sea, lo que les encerré ahí. 3S2, 3P5. Y luego digo, 10 que vale el neón. 10 que vale el neón. Más 2 de aquí. Más 5 de aquí. Es 17. ¿Sí? El mismo número. 17. El mismo número de aquí, miren. 17. Es decir, la configuración abreviada borra una parte y solamente escribe el resto. ¿Sí? En conclusiones. Y luego, ¿verdad? Esto que está aquí, 3S2, 3P5, lo ubico aquí. Lo ubico aquí y digo, en el cuadrito de S voy a escribir 2 electrones. Una flechita para arriba, una flechita para abajo. En el cuadrito de P dice que voy a ubicar 5 electrones. Una flechita en el primer cuadrito, otra flechita en el segundo cuadrito, otra flechita en el tercer cuadro, regreso, miren, regreso al primerito y le coloco su parejita, miren, para abajo, llevo 4, le coloco su pareja al segundo cuadrito y llevo 5. Y 5 es lo que dice aquí, miren, 5. Ok, ¿alguna pregunta con este tema? ¿A qué parte no le entendieron? Pregunten ahorita. ¿A qué parte no entendieron? Porque si a todo me le entendieron, entonces voy a pedir entonces ayuda de ustedes, ¿verdad? Para que me resuelvan un ejercicio. Veamos un ejercicio más. Vamos a ver ahora otro. Ya vimos el de cloro, ¿verdad? Cloro vale 17. Veamos un segundo ejemplo. Selenio. ¿Cuánto vale el selenio? 34. ¿Hasta qué número voy a llegar en el camino de Mario Bros? ¿Hasta qué número voy a llegar? Sumando todos. Hasta 34. Voy a llegar hasta 34. Sí, ¿verdad? Hasta ese número voy a llegar, hasta 34. Entonces sumemos. Vamos a ver. 2 más 2, 4. Más 6, 10. Más 2, 12. Más 6, 18. Más 2, 20. Más 10, 30. ¿Cuánto valía el elemento? 34. 34. ¿Sigo o hasta ahí llego hasta 30? Siga. Ok, Sí. 36. ¿Me pasé? Sí. Sí. ¿Pero qué hago con ese 6 que me pasé? Quitarlo y Quitarle 2.
quitarle 2 y quedaría en 4P 2. 4. 4. 4 fue 4. 4, pues. 4 P4. P P4. 4. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a ver si es cierto. Miren aquí, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P4. Vamos a ver si es cierto que así nos quedó. Ahí está, miren. Ustedes me ayudaron y aquí está, miren. 4P4. Entonces, solo agarraría 18. ¿Cómo? Y para hacer la otra tabla, El segundo tema. ¿sí? El que sigue después de este tema. Sí. Hay que Ok, buscarlo. ahorita vamos a eso. ¿Qué fue lo que sumé aquí? 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30, más 4, 34. Aquí está 34. ¿Me? Ahí está. Ahora, ¿cómo quedaría la configuración abreviada y regla de Kuhn de este elemento? Busquemos el elemento selenio 34. Vamos a ver. Por aquí debe de estar. Está en el morado. En la cuarta fila. Aquí está. La ¿Sí? cuarta. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, mire, Fondo. lo busco, me voy hasta el fondo y ¿qué hago Subir después? una grada. Sube una grada. Sube una grada. Grada y escribo argón 18. ¿Sí? Ujú. Argón 18. Argón 18. Es decir, voy a borrar hasta 18 en la configuración completa. Hasta 18. Entonces, hasta aquí es 18, miren. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18. Es decir, lo que me sobra, ¿qué es lo que me sobra? Esto, 4S2, 3D10 y 4P4. Lo que me sobra es lo que voy a escribir al par de ese elemento de la gradita. ¿Cuánto valía el elemento de la gradita? 18. 18. Bueno, entonces nos vamos y después de la gradita debe de haber esto, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Uy, perdón. Aquí está, miren. 18 me dijeron, miren. 18. Aquí está 18, miren. 18 más 2, 20. 20. Más 10, 30. Más 30. 4, 34. 34. ¿Y cuánto valía ese elemento? 34. 34. Vamos a regresar a ver si es cierto. Así es. Aquí está, miren. 34. ¿Y cómo quedaría la regla de Kuhn? Entonces decimos. En la S ubico dos flechitas. Aquí están, miren. Una para arriba, una para abajo. En la D ubico 10 flechitas. Aquí está la D, miren. La D ahí está, miren. La D tiene 5 cuadritos, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner 10 flechitas. Entonces inicio. Primero las que van para arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Regreso. Y le pongo su parejita. 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego dice que en el P ubique 4. Aquí está, mire. Aquí está el P. El P tiene 3 recuadros. Entonces empiezo a llenar los 3 recuadros. Primero las que van para arriba. 1, 2 y 3. Regreso y le pongo la parejita para llegar a 4. Ahí está, mire. ¿Y por qué estas quedaron vacías sin su parejita? Porque P tiene capacidad para 6, pero aquí solo decía 4. Entonces, por eso solo hice 4 flechitas. Así que no se preocupe si usted no ha encontrado su pareja, ¿verdad? Porque a veces los electrones ni ellos encuentran su pareja. Mire.
Listo. También hay configuraciones electrónicas que se las dan con un signo aquí, miren. ¿Cómo les dije que se llamaba el que tenía el más? Catión, ¿sí? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, miren, este elemento tiene un catión. Entonces, ¿cuánto vale el elemento calcio? El elemento calcio, pues vale 20 en la tabla periódica. Vale 20. Vale 20, miren. Bueno, y ahora pues, aquí está. Vale 20. ¿Cómo así, profe? Ese elemento vale 20. Bueno, el elemento calcio, ¿verdad? Está en el número 20. Vamos a ver para que ustedes me entiendan. Aquí está, miren. Casi lo encierro. Aquí está, miren. En el elemento 20. ¿Sí? Aquí está, miren, el calcio. Ok. Entonces nos vamos para donde estábamos trabajando. Aquí. El elemento 20. Pero el elemento 20, miren, tiene dos más. Cuando le aparece más, usted le va a quitar. Cuando le aparece el símbolo más. Y cuando le aparezca el símbolo menos, usted le va a poner. ¿Sí? Poner electrones. ¿Verdad? Y aquí le va a quitar electrones. Entonces, si el elemento calcio vale 20, pero tiene 2, quedaría en 18, ¿verdad? Aquí está, miren. 18. Quedaría en 18, miren. ¿Por qué? Porque si estén mal, le voy a quitar esos 2 al elemento. Y la configuración electrónica de él, que él es 20, es esta misma, es esa misma, pero a este último se le quitó 2. Es decir, aquí había un ¿qué? Aquí había un 6, pero aquí continuaba la configuración donde había una S y un 2 para llegar a 20. Vamos a ver este proceso en el esquemita de Mario Bros. Dice que 20. Entonces vamos a ver, ustedes me ayudan contando hasta 20. 2 más 2. 4. 4. Más 6. 10. Más 2. 12. 12. Más 6. Más 6. 18. Más 2. 20. 20. Entonces, miren, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, hasta aquí es 20, ¿verdad? Sí. Sí. Significa de que la configuración del calcio llegaría hasta acá, ¿verdad? Hasta 4S2. Pero ¿hasta dónde llegó entonces? Hasta 3P6, porque como le quité 2, ¿verdad? Sí, Entonces, miren. Vamos a hacer la configuración electrónica del calcio. Para que vean ustedes de dónde le quitamos ese 2. Vamos a ver. Empecemos. 1S2. 2S2. ¿Llevo cuántos? 4. 2P6. Perdón, aquí son minúsculas. ¿Cuántos llevo aquí?
10. Fíjense, 2. ¿Cuánto llevo ahí? 12. 12. ¿Cuánto llevo aquí? 18. ¿Y cuánto llevo aquí? 20. 20. Eso es lo que vale este elemento, ¿verdad? Aquí está, miren, ve, vale 20. ¿Sí? Ujú. Ahí está, ese elemento vale 20. Pero ¿qué sucede? Este elemento vale 20, miren. Y aquí sumando todo esto, me da 20, ¿verdad? Pero como aquí hay un 2 más, ¿qué voy a hacer cuando me aparece un más? ¿Le voy a quitar o le voy a sumar? Quitar. ¿Y cuánto le voy a quitar? ¿Qué número está al par del más? 2. Le voy a quitar entonces 2. Entonces, miren, estos 2 de aquí se los voy a borrar. Miren, se los voy a borrar. Y por eso, miren, llega hasta acá, miren, hasta 3P6. Por eso. Ahora sí. Sí. Listo. Sí. Vamos a avanzar. Había una pregunta que les decía, que les preguntaba, ¿verdad? Sus compañeras, ¿dónde han escuchado ustedes eso del número atómico y masa atómica? Pues su compañera lo dijo clarito, en la tabla periódica. Ahí está, miren. Este número, el número 20, se llama número atómico. El número atómico, con este número es que están ordenados los elementos en la tabla periódica, ¿verdad? El número atómico se representa con la letra Z y puede considerarse el número de protones en el núcleo. Es decir, si el número atómico es 20, va a tener 20 protones. Si el número atómico es 18, va a tener 18 protones. Si el número atómico es 40, va a tener 40 protones. 40 protones. Y el número másico, mire, es el número que está aquí, miren, está en rojito, 40.08. Vamos a calcular protones, neutrones y electrones. Entonces, primero, este es el número atómico y este es la masa atómica. Este es el número atómico y esta es la masa atómica, ¿sí? Entonces, miren, número atómico 79. Número atómico 79 y número másico 193. Miren, ahí está. Número atómico, por eso dice aquí 79 y por eso aquí dice 197. Ahora, le decía la lectura. Si el número atómico es 79, va a tener también 79 protones y también va a tener 79 electrones. ¿Y de dónde sale este número 118? Aquí abajito está, miren. ¿De restar qué? De restar el número másico, o sea, la masa atómica, con el número atómico. Entonces, de ahí sale ese 118. Lee, ¿Sí? entonces los protones y los electrones siempre van a ser la cantidad del número atómico. Así es. Aquí le estoy dando una flechita, miren. Estas dos se restan. Aquí está la resta. El resultado sale 118. Y ese 118 son los números, el número de neutrones. Ahí está, miren. Y su compañera dio aquí otro. Y dijo que si 79 es el número atómico, también 79 son los protones y también 79 son los electrones. Veamos otro ejemplo. Miren. ¿Cuánto es el número atómico? 32. Aquí está. Miren. 32. Número atómico 32. Aquí. Miren.
¿Cuál es el número de masa? 71. Aquí está, mire. Si el número atómico es 32, ¿cuáles también son 32? Protones y Protones y electrones. Protones y electrones. ¿Y de dónde sale ese 39? Restando el número atómico con el Restando número el másico. número, Másico. restando el número másico, Con el número atómico. el número atómico. Correcto. Miren, veamos el siguiente ejemplo. Ayúdenme entonces ustedes aquí. Díganme, ¿qué escribo en número atómico? 31. 31, correcto. Vamos a ver. No creo que lo voy a hacer así al tanteo. $31. Denme unos minutos. Ok, ya está aquí. 31. Aquí está. ¿Cuánto es el número másico? 69. 69. Aquí está, mire, 69. ¿Cuánto es el número ¿Cuánto? de protones? 31. 31. ¿Cuánto? 31. Protones son también 31. ¿Y cuánto es el número de electrones? 31. También 31. ¿Y este numerito cómo lo saco? Restando Restando. estos dos. Usando el número atómico con la masa. 69 menos 31. 38. 38. ¿Cuánto? 38. 38. 38. Miren, si le entendieron al tema, porque ya me hicieron esto, ustedes solitos. ¿Sí? Ahora, cuando el elemento tiene, miren, aquí una carga, ¿qué significa el más? Que le vamos a quitar. Que le vamos a quitar, correcto, que perdió electrones, correcto, ¿verdad? Pero miren, número másico es el mismo, miren. Número atómico es el mismo, miren. Ese 52, ¿a dónde está también? En protones y en protones y en electrones también, ¿verdad? Aquí debe de ir 52, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Porque este y este siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Siempre va a ser el mismo. Ya los electrones le restó. Pero como dice aquí una carga, ¿cuánto sería entonces 52 menos 4? 48. 48. Miren, ahí está 48. Miren. Oh. Porque ya tiene una carga aquí. ¿Y de dónde sale este 79? De restar 131 menos 52. 131 menos 52. De ahí sale ese 79. Miren. Menos 52. ¿Sí? Listo, pues. ¿Alguna pregunta aquí? Solamente es de cuando le aparezca con carga es de irle restando, ¿verdad? Si le aparece símbolo más. Ahora, si le aparece símbolo menos, ¿qué va a hacer? Le va a aumentar. Aumentarle. Le va a sumar. Miren, por ejemplo, aquí. 14 es el número de masa. Miren, 14. 7 es el número atómico. Y este 7 siempre se repite en neutrones, perdón, en protones y en electrones, ¿verdad? Siempre va a ser 7 y 7. Aquí debe de ir 7. ¿Pero por qué dice 10, profe? Por este 3 de aquí, miren. Que ese menos significa que ganó electrones. ¿Y de dónde sale este 7?
de 14 Restando Menos restando el número atómico con la masa. correcto, igual a 7. Mire. De ahí sale ese 7. Muy bien. Ganó de- Aquí vemos, miren cómo se representan los átomos. Igual, cada uno de estos círculos significan electrones. Bueno, un poco de... ¿Sí? electrones. Hola. Un poco de historia. ¿Quién descubrió el electrón? Bueno, pues aquí lo tenemos. J.J. Thomson. ¿Quién recuerda quién es él en ese tema de átomos que vimos? ¿Quién es J.J. Thomson? El creador de un modelo atómico, ¿verdad? ¿Quién descubrió el protón? Bueno, lo descubrió Eugen Goldstein. ¿Quién descubrió el neutrón? James Chadwick, otro creador de otro modelo atómico. ¿Quién descubrió los neutrinos? Primero los propuso Wolfgang Pauli, pero esta propuesta se aclaró ya en el año 1956 con Clyde Couman y Frederick Reines. ¿Y quién descubrió el bosón? Otra partícula del átomo la descubrió, miren, hasta su apellido, miren, le da con el descubridor, miren, Nat Bose. ¿Y quién descubrió el positrón? Pues Carla David Anders. ¿Había alguna pregunta en la guía de esa? Sí. Philip, espérame un momento ahí. Está bien, vamos a esperar. Si le pueden hacer captura a esa y compartirla en el grupo, por favor, una persona. Gracias, Carla. Muy bien. Luego tenemos, ¿verdad?, ¿qué es un elemento químico? Un elemento químico son un tipo de materia constituida por átomos. Es decir, si yo le pregunto a usted, ¿qué es un elemento? Pues son átomos, son uniones de átomos, ¿verdad? Son átomos. Uniones de átomos, ¿verdad? Ya hablo de compuesto, de moléculas. Un elemento es un átomo. Es la parte más básica de un elemento. Son sustancias puras que ya la materia está compuesta de un mismo tipo de átomo. Y son sustancias puras, ¿verdad? Cuyas propiedades intrínsecas lo diferencian de otros elementos. ¿Hay alguna pregunta en la guía sobre este contenido? Sí. Aquí de qué es un elemento. Cualquiera de los 4 conceptos, ¿verdad? Usted puede escribir. Vamos a continuar. Los elementos se clasifican en metales. Ahí tenemos los de color azul, los metaloides por aquí, el verdecito lila, los no metales. Miren, tenemos el hidrógeno aquí. Miren, en el no metales es que tenemos los otros amarillos y los gases nobles, ¿verdad? Que como su nombre lo dice, nobles, no se juntan con los demás, ¿verdad? Solamente entre ellos se juntan para hacer compuestos. Así que ellos son de la nobleza, ¿verdad?
Aquí tenemos una tabla periódica donde está representado, ¿verdad? En qué año fueron descubiertos cada uno de los elementos antes del año 1500, entre 1500 y 1800, entre 1800 y 1849, entre el año 1850 al 899. Ahí pues se va viendo, miren, de acuerdo. Y los del 2001 son los de color rosado. Miren aquí, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Corresponden a esa época. En la historia de la química se conocen algunos elementos que hoy en día no están en la tabla periódica. ¿Sabían ustedes esto? Que hay elementos que pertenecieron a tablas periódicas, pero ahora ya no están en esa que mencionaba su compañera de 118. Pues aquí tenemos unos ejemplos. Miren, el didimio, el celtio, el damario, el demonio, el donario, el incógnito, cosmio, masurio, filipio, niponio, rusio, nigrio, norio y pelopio. Fueron elementos que se descubrieron, pero por algún motivo, ¿verdad? Ya no pertenecen a las tablas periódicas actuales. También los elementos de la tabla periódica, pues los encontramos, miren, en esos famosos fuegos artificiales. ¿Sí? Dice la pregunta esa, ¿qué es un elemento y dónde los encontramos, verdad? Pues los encontramos en los fuegos artificiales. Miren, aquí está cobre de color azul, amarillo, tenemos el sodio, el verde, esos fuegos artificiales verdes tenemos el elemento bario y estroncio, ¿verdad? El color blanco, ¿verdad? El bario de color Verde. verde, sí, correcto, sí. También los elementos los encontramos en el sistema solar. Miren qué elementos forman Venus, qué elementos forman la Tierra, qué elementos forman Marte, qué elementos forman Júpiter, el planeta Júpiter. El Saturno está formado por hidrógeno, helio y otros, ¿verdad? Elementos. También los elementos los encontramos en nuestro cuerpo humano. Por ejemplo, mire, ¿dónde encontramos? En los pulmones encontramos calcio, en los riñones, en el hígado. Se ubicaron en calcio, ¿verdad? Mire, en los huesos, en los dientes, en la sangre hay calcio. En la orina hay fósforo, en los dientes hay fósforo. El sodio también lo tenemos en los músculos, en las arterias. Por eso cuando le dan así como calambres, ¿verdad? En los pies, en las piernas, pues les recomiendan consumir bastante sodio. Aquí tenemos otros ejemplos. Miren, el cobre lo encontramos en las neuronas, el hierro en la sangre, el cloro en la sangre y en las células. También los elementos los encontramos en los alimentos. Miren, por ejemplo, el hidrógeno. Todas las pastas, espaguetis, en las patatas o en las papas, como lo llamamos nosotros, en la fibra, en la avena, que es fibra, en el cereal, que es fibra, ¿verdad? En las legumbres, algunas legumbres también tenemos el hidrógeno. Miren, ustedes sabían que al comer frijoles consumimos porcentajes de berilio. Miren, las peras también tienen berilio. El arroz, miren, carbono. Miren aquí, productos lácteos, el nitrógeno. Antimonio, miren, las carnes, verduras, pescado, mariscos. Y tenemos el zinc, miren, en el hígado, en el cerdo, en el cordero, hay zinc. ¿Dónde hay cobre? En las ostras, en los granos enteros, en las legumbres, nueces, papas, en las vísceras como riñones y el hígado de algunos animales que consumimos en nuestra dieta alimentaria. También los elementos, ¿verdad? Pues tienen su descubridor. Miren, por ejemplo, cada uno de los elementos, ¿quién lo descubrió? Estos son apellidos de ellos. Cavendish,
Ramsay y Cleve, ¿verdad? Son apellidos de los descubridores. Tenemos otro. ¿Y qué es una molécula? Bueno, una molécula, ¿verdad? Es la unión de átomos, en pocas palabras, ¿verdad? La unión de átomos. Pero vamos a leer las definiciones. Es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos dos átomos en su configuración definitiva, unidos por enlaces químicos fuertes, ya sea covalentes o iónicos. Concepto 2. Es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y se encuentra formada por, lo que les decía, dos o más átomos. ¿Cuáles son los tipos de moléculas? Pues miren, tenemos varios. Biomoléculas que se clasifican en dos: orgánicas y inorgánicas, perdón. Moléculas monoatómicas. Mono significa uno, sea formadas por un solo átomo. Di, dos átomos. Tetra, cuatro átomos. Poli, muchos átomos. Moléculas simples, moléculas compuestas, moléculas discretas, macromoléculas o polímeros y moléculas lineales. Si le pueden hacer captura a esta para compartirla ahí en el grupo, Carla. Muchas gracias, Carla. ¿Qué son los compuestos moleculares? Pues existen en formas de moléculas. Se representan en una fórmula molecular. Una molécula es la partícula más pequeña de un compuesto que existe y conserva todas las propiedades físicas y químicas de un compuesto. Las moléculas se componen de átomos de elementos unidos por medio de enlaces químicos, covalentes o iónicos. Las moléculas pueden estar formadas por dos o más átomos diferentes o distintos, o por dos o más átomos idénticos. Los subíndices en las fórmulas moleculares representan la cantidad de átomos. ¿Cuáles son los subíndices? Pues los vamos a encerrar aquí. Subíndice, mire ese dosito que está aquí, este dosito que está aquí, este 3 que está aquí, este 2 que tenemos por acá y este 2 por acá se llaman subíndice. Entonces dice, los subíndices en la fórmula molecular representan la cantidad de átomos del respectivo elemento en una molécula del compuesto. Cuando no hay subíndice, la cantidad es 1. Ejemplo, monóxido de carbono, la C no tiene número, entonces se lo vamos a poner aquí, 1. La O no tiene número, entonces lo vamos a poner aquí, 1 también. La O de aquí no tiene 1, la O, entonces mire, 1. Por eso dice 1 de oxígeno, mire, porque el 1 no tiene, ¿verdad? El acetato de plomo dice 1 de plomo, el plomo no tiene 1, mire, se lo ponemos aquí el 1. 4 de carbono, ¿por qué 4 de carbono? Bueno, este 2 se multiplica por este 2. 2 por 2, 4. Este 2 por el 3, 2 por 3, 6, por eso dice ahí 6. Y 2 por 2 de aquí, 4. Si se conoce la cantidad de átomos de cada elemento presente en una molécula, se pueden escribir las fórmulas moleculares. Es decir, si el profesor les dice 55 de carbonos, 72 de hidrógenos, 1 de magnesio, 4 de nitrógeno y 6 oxígenos, podemos crear la fórmula de la clorofila. Miren, 55 de carbono, 72 de hidrógeno, 1 de magnesio, no tiene el 1, entonces mire, como no tiene, se le pone 1. Donde no tenga, se le pone 1. 4 de nitrógeno, miren, aquí tenemos el 4 de nitrógeno y tenemos 6. Aquí hay un error, ¿verdad? Debería de ser 6 de, aquí debe de ir un 6 de oxígenos. ¿Listo? Algunos compuestos ejemplos de compuestos moleculares.
compuestos moleculares, ¿verdad? Tenemos el oxígeno, el ácido clorhídrico, el monóxido de carbono, el ácido sulfúrico es el ácido de la batería, mire, de la batería del carro, etanol, ácido fosfórico, glucosa, cloroformo, lo que usan para lo de los conservar los muertos, sacarosa es azúcar, acetona, ¿verdad? Es para limpieza de esmaltes, celulosa, trinitrotolueno, nitrato de plata, la urea que la usamos para los árboles y el amoníaco que es, ¿verdad? Un tipo de veneno. Y pues aquí tenemos, ¿verdad? La tarea de la clase de hoy dice, con los 14 integrantes de cada, con los 14 integrantes que han estado trabajando, estuvieron trabajando lo de la tarea, lo del examen, perdón, con esos mismos, ¿verdad? Crea un material, es decir, un manual donde cada integrante del equipo diseñe, cree, invente y juegue una actividad de aprendizaje, o sea, un juego, una actividad de aprendizaje para cada uno de los temas vistos el día de hoy. Es decir, entre los 14 integrantes crearán juegos de aprendizaje para los 8 temas que vimos hoy en la clase. Usted va a hacer en Word, le va a poner ahí tema del juego, va a escribir en Word materiales para el juego, procedimientos para el juego, imágenes del juego jugándolo, ¿verdad? Y el link donde yo pueda ver, ¿verdad? El juego. Y el examen del segundo parcial, ¿verdad? Es una feria virtual de química en donde cada estudiante en la clase creará, demostrará, narrará y explicará un experimento relacionado a la química. Y esto es, ¿verdad? Para esa fecha. Solo quiero corroborar esa fecha porque creo que esa fecha, permítanme. Aquí está. Es 26 de mayo. 26 de mayo. Estaba mala la fecha, ¿verdad? Esta fecha está mala. 26 de mayo de 2022, ¿verdad? O sea que la clase ese día ustedes la van a dar de 6 a 8, en donde cada estudiante pues demostrará, creará, nos narrará y nos explicará su experimento de química. Por favor, ¿verdad? No explotar la casa. Y el experimento tiene un valor de 40% y ese es el examen, ¿verdad? Una tarde, noche, en donde cada estudiante va a mostrar un experimento, ¿verdad? Enciende su cámara, nos lo va a hacer, nos va a hacer la demostración, nos va a explicar en qué consiste su, ¿verdad? Experimento. Ok. Y pues muchas gracias, ¿verdad? Vamos a borrar esto para que se vea bien. ¿Listo? Muchas gracias, ¿verdad? Por estar en la clase.